Capítulo 23, sexta parte. Protestantismo verdadero y falso. Roger Williams estaba solo. Él pudo y estuvo dispuesto a hacerlo, e inmediatamente declaró su propia retirada voluntaria de todas estas iglesias que estaban resueltas a continuar persiguiendo a los testigos del Señor, y esperaba que el Señor Jesús estuviera haciendo sonar en él la ráfaga que debería en su propia temporada santa derribar la fuerza y la confianza de esos inventos de los hombres. En octubre de 1635 fue citado ante los máximos representantes del Estado. Fue y mantuvo la fuerza rocosa de su puesto y se declaró listo para ser atado y desterrado, e incluso morir en Nueva Inglaterra en lugar de renunciar a sus convicciones. Según las fervientes convicciones de Cotton, el Tribunal General de 1635, por una pequeña mayoría, lo condenó al exilio y al mismo tiempo intentó justificar la sentencia por el endeble alegato de que no se trataba de una restricción a la libertad de conciencia, sino porque la aplicación de la nueva doctrina a sus instituciones parecían subvertir el estado fundamental y gobierno del país. En enero de 1636, una orden le fue enviada para que fuera a Boston y tomara el barco para Inglaterra. Se negó a ir. Los oficiales fueron enviados en un bote para traerlo, pero se había ido. 3 días antes había salido de Salem. Era invierno con nieve y mal tiempo, de los cuales recordó la severidad incluso en su vejez tardía. Por 14 semanas estuvo dolorosamente agotado en una estación amarga, no sabiendo lo que significaba tener un pan o una cama. A menudo, en la noche de tormenta no tenía fuego, ni comida, ni compañía. A menudo vagaba sin guía y no tenía más casa que un árbol hueco. Pero no le faltaron amigos. El respeto por los derechos de los otros que le habían llevado a defender la libertad de conciencia lo había convertido en el campeón de los indios. Había aprendido su idioma durante su residencia en Plymouth. A menudo había sido invitado del jefe de la tribu vecina, y ahora, cuando llegó en invierno a la cabaña del jefe de Pokanoket, fue recibido por Massasoit y el corazón bárbaro de Canonicus, el jefe de los Narragansetts. Lo amó como a su hijo hasta el último suspiro. Los cuervos, relata, me alimentaron en el desierto. El acto de 1631, que convierte la membresía en la iglesia en una prueba de ciudadanía, había involucrado a los teócratas en otro dilema. Había un número considerable de personas que no eran miembros de las iglesias y debido a su falta de aptitud podrían no ser admitidos. Incluso más que esto, no querían ser admitidos. Pero como la membresía en la iglesia era necesaria a la ciudadanía y como querían ser y considerar su derecho a ser ciudadanos, se dedicaron a organizar iglesias por su cuenta. Pero los teócratas no querían que el poder se deslizara de entre sus dedos de tal forma como esto. No solo encontraron una forma de escapar del dilema, pero con eso para hacer su poder más absoluto. En 1635 se promulgó la siguiente ley. Puesto que se ha pasado por una triste experiencia, tanto problemas y disturbios han sucedido en la iglesia como en el estado civil por los oficiales y miembros de algunas iglesias que se han reunido de una manera vil, se ha ordenado que esta corte no apruebe ni aprobará en lo sucesivo ninguna compañía de hombres que de ahora en adelante se unan en cualquier forma pretendida de compañerismo en la iglesia, sin primero familiarizarse con los magistrados y los ancianos de las iglesias en esta jurisdicción, con sus intenciones y tengan su aprobación en este documento. Además, se ordena que ninguna persona, siendo un miembro de cualquier iglesia, en lo sucesivo, se reunirá sin la aprobación de los magistrados y en la mayor parte de dichas iglesias será admitido en esta mancomunidad. En mayo de 1636, Henry Vane fue elegido gobernador. Algún tiempo antes de esto,
Annie Hutchinson, con su familia, había venido de Lincolnshire, siendo seguida más tarde por su cuñado, John Wheelwright. Ella era una excelente mujer e hizo muchos amigos y en su casa celebró encuentros religiosos para mujeres. El objeto de estas reuniones era hablar sobre los sermones para la edificación mutua, pero como era natural, se desviaron a la discusión de los ministros en lugar de sus sermones. En una de estas reuniones, la señora Hutchinson observó que de los ministros ninguno predicaba el pacto de gracia inmerecida, solo el maestro Cotton, y que ellos no tenían el sello del Espíritu y así eran ministros incapaces del Nuevo Testamento. Esta observación pronto se puso en circulación entre los predicadores y por supuesto no era nada apetecible. Como Cotton fue nombrado como el único ministro ejemplar, en octubre los ministros se presentaron personalmente en su casa para llamarlo a cuentas. Cotton propuso que los demás ministros y la señora Hutchinson deberían tener una entrevista amistosa en su casa para llegar a un entendimiento. Ella, sospechando una trampa, fue bastante cautelosa al principio y se negó a cometer ella misma cualquier declaración definida sobre el punto en cuestión. Pero siendo instados por el reverendo Peters para tratar de manera justa y honesta a ellos, finalmente se dejó persuadir de decir que el informe era en esencia verdadero y que ella en verdad vio una gran diferencia entre la predicación de él y la de ellos, que no podían predicar un pacto de gracia tan claramente como él, porque no tenían el sello del Espíritu. En lugar de reconciliar a los predicadores con el punto de vista de la señora Hutchinson o para con Cotton, su enemistad se hizo más profunda. El asunto se extendió cada vez más y la colonia se dividió en dos partes. Y a la cabeza de Hutchinson el partido era Vane, el gobernador. En enero de 1637, en un día de ayuno, John Wheelwright predicó en Boston en el sentido de que no importa cuán aparentemente santos son los hombres según la ley, si son los que confían en su propia justicia, que mueran, dice el Señor. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero cree en el Señor Jesucristo y seréis salvos, porque siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en que debemos tomarlo es así, y no nos quitarán al Señor Jesucristo. Todos debemos preparar un combate espiritual, debemos ponernos toda la armadura de Dios y debemos tener nuestros lomos ceñidos y estar listos para pelear. Por miedo, en la noche, si no peleamos, el Señor Jesucristo puede venir a sorprenderte. Esto trajo las cosas a una crisis. En marzo, la legislatura se reunió y se nombró un tribunal compuesto por Henry Vane, 12 magistrados, 12 predicadores y 33 diputados. Wheelwright fue procesado ante el tribunal. Su sermón fue presentado y se hizo un intento de que admitiera que cuando habló en el sermón de aquellos bajo un pacto de obras se refería a sus hermanos ministros en la colonia. Por supuesto que fue fácil para él lanzar el asunto a ellos. Exigió que controvertieran su doctrina. Dijo que estaba listo para probar por las Escrituras que la doctrina era verdadera. En cuanto a quien se refería en el sermón, les dijo que si se le mostraba a alguien que caminó de la manera que él había descrito como un pacto de obras, a él se lo quiso decir. Al resto de los ministros se les preguntó si caminaban de esta manera. Todos reconocieron que sí, excepto Cotton,
que declaró que la doctrina del hermano Wheelwright estaba de acuerdo a Dios en las partes controvertidas en su totalidad y en conjunto. Trabajando duro, la oposición logró que Wheelwright fuera condenado por sedición, pero no pudieron asegurar la sentencia de una vez y lo remitieron a la siguiente sesión. Tan pronto como se conoció la decisión, más de 60 de los principales ciudadanos de Boston firmaron una petición para el tribunal en nombre de Wheelwright, en el que se refirieron a la persecución como restricción al derecho a la libertad de expresión y, entre otras cosas, se dijo: Pablo fue contado como un pestilente o un motor de sedición y un cabecilla de una secta. Y Cristo mismo, así como Pablo, recibió cargos de ser un maestro de una nueva doctrina. Ahora, le suplicamos, considera si esa vieja serpiente no trabaja según su antiguo método, incluso en nuestros días. En tercer lugar, si observa los efectos de su doctrina sobre los oyentes, no ha suscitado sedición en nosotros, ni siquiera por accidente. No hemos desenvainado la espada como a veces hacía Pedro imprudentemente. Ninguno de los dos rescató a nuestro hermano inocente como a veces los israelitas hicieron a Jonatán, y sin embargo no lo hicieron sediciosamente. El pacto de la gracia inmerecida, sostenida por nuestro hermano, nos ha enseñado más bien a ser humildes, suplicantes a sus adoraciones. Y si no prevalecemos, lloramos. Preferiría con paciencia dar nuestras mejillas a los golpeadores. No es necesario seguir más detalles. La cuestión fue planteada en las próximas elecciones. Los enemigos de Wheelwright triunfaron y eligieron gobernador a Winthrop. En la próxima sesión, celebrada en noviembre, fue convocado a comparecer y se le ordenó que se presentara o se preparara para recibir sentencia. Sostuvo que como había predicado solo la verdad de Cristo, no fue culpable de ninguna sedición ni desprecio. El tribunal respondió que no habían censurado su doctrina, pero lo había dejado como estaba. Pero la censura fue sobre la solicitud por la cual puso a los magistrados y ministros y la mayoría de las personas en esta iglesia bajo un pacto de obras. Fue sentenciado a ser privado de sus derechos y desterrado, y se le dieron 14 días para dejar Massachusetts. Como Roger Williams, se vio obligado a salir solo en la amargura del invierno de Nueva Inglaterra. Wheelwright apenas se apartó del camino cuando procedieron a juzgar a sus amigos que habían presentado la petición, y estos hombres, que no solo en la petición negaron cualquier pensamiento de sedición, pero habían dicho que si su petición no era escuchada, ellos preferirían con paciencia dar sus 65 mejillas a los golpeadores, se consideraban enemigos públicos. Tales escrúpulos, sin embargo, nunca obstaculizaron la teocracia. Su justicia no fue obstaculizada ni por jueces, por jurados, ni por las leyes. Consumado esto, procedieron a ejecutar la venganza sobre Anne Hutchinson, la principal traidora y la causa de todas sus disensiones. En noviembre de 1637, ella fue llevada a juicio ante el antro más espantoso de la iniquidad humana, un tribunal penal eclesiástico. Los ministros fueron sus acusadores, que vinieron ardiendo de odio para dar testimonio de las palabras que ella había hablado con ellos a petición suya, en la creencia de que la confianza que ella depositaba debía considerarse sagrada. Ella no tenía jurado ante cuya hombría pudiera apelar, y John Winthrop, para su vergüenza duradera, iba a procesarla desde la silla del tribunal. Pronto se convertiría en madre y su salud era débil, pero ella fue obligada a estar de pie hasta que estuvo agotada y, sin embargo, abandonada y desamparada ante esos jueces despiadados a través de 2 largos y agotadores días de hambre y de frío. La intrépida mujer defendió su causa con una habilidad y un coraje que incluso ahora, después de 250 años, enciende el corazón de admiración. El caso del gobierno fue abierto por John Winthrop
el juez que presidía, el fiscal general, el capataz del jurado y el magistrado jefe de la Bahía de Massachusetts. Él reprendió a la prisionera con sus muchas malas acciones, con haber hablado cosas perjudiciales para el honor de los ministros, con la celebración de una asamblea en su casa y con divulgar las opiniones de quienes habían sido censurados por ese tribunal. El procedimiento continuó luego después del siguiente orden. Gobernador Winthrop, hemos pensado para bien de usted que si se encuentra errando, podemos reducirla para que pueda convertirse en un miembro rentable aquí entre nosotros. De lo contrario, si es obstinada, entonces el tribunal puede tomar su curso tal que usted no pueda causarnos más problemas. Por tanto, le suplico, ya sea que no justifique el sermón del señor Wheelwright y la petición. Señora Hutchinson, me llaman aquí para responder ante usted, pero no escuché nada de mi cargo. Gobernador, ya le he dicho algunos y puedo decirle más. Señora Hutchinson, nombre 1, señor. Gobernador, ¿no he nombrado algunos ya? Señora Hutchinson, ¿qué he dicho o qué he hecho? Gobernador, usted se ha unido a ellos en facción. Señora Hutchinson, ¿en qué facción me he unido a ellos? Gobernador, al presentar la petición. Señora Hutchinson, pero yo no tenía mi nombre en la petición. Gobernador, usted les ha aconsejado. Señora Hutchinson, ¿dónde? Gobernador, bueno, para entretenerlos. Señora Hutchinson, ¿qué infracción de la ley es esa, señor? Gobernador, deshonra a los padres. Señora Hutchinson, puedo honrarlos como a los niños de Dios y como ellos honran al Señor. Gobernador, no pretendemos hablar con los de su sexo, pero solo esto, usted se adhiere a ellos y se esfuerza por sacar adelante esta facción, y así nos deshonra a nosotros. Señora Hutchinson, no reconozco tal cosa, ni tampoco creo que alguna vez los he deshonrado. El gobernador, del departamental del gobernador. Iré un poco más allá con la señora Hutchinson. Ahora, si ella en particular ha menospreciado a todos nuestros ministros en la tierra que han predicado un pacto de obras y solo el señor Cotton un pacto de gracia, ¿por qué esto no debe ser sufrido? Señora Hutchinson, le ruego, señor, demuéstremelo, que dije que ellos predicaban nada más que un pacto de obras. El departamental del gobernador, si ellos no predican un pacto de gracia claramente, entonces predican un pacto de obras. Señora Hutchinson, no, señor. Uno puede predicar un pacto de gracia más claramente que otro. Eso dije. Reverendo Peters, lo que nos concierne hablar todavía lo estamos deteniendo, a menos que el tribunal nos ordene hablar. Entonces responderemos a la señora Hutchinson a pesar de que nuestros hermanos no están dispuestos a responder. Yo mismo y otros escuchamos que la prisionera dijo que enseñamos un pacto de obras. Enviamos por ella y aunque estaba muy accesible al principio, sin embargo, cuando se le suplicó que hablara claramente, ella explicó que hay una amplia diferencia entre nuestros hermanos Cotton y nosotros. Yo deseaba saber la diferencia. Ella respondió que él predica el pacto de gracia y ustedes el pacto de obras, y que ustedes no son ministros capaces del Nuevo Testamento, y no conocen más de lo que hicieron los apóstoles antes de la resurrección. Señora Hutchinson, si nuestro pastor mostrara sus escritos, usted podría ver lo que dije, y que las cosas no son así como se informa. Señor Wilson, hermana Hutchinson, de los escritos que usted habla, no los tengo. Peters fue seguido por otros 5 predicadores, quienes primero con mansedumbre hipócrita se expresaron como reacios a hablar en esta asamblea acerca de esa dama, aún por aliviar sus conciencias en relación en la que se encontraban en la mancomunidad y ante Dios.
se sintieron constreñidos a declarar que la prisionera había dicho que ellos no podían ministrar el Nuevo Testamento y que todo lo que Peters había testificado era cierto. Luego el tribunal levantó la sesión hasta el día siguiente.